Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Aquí hay mensajes interesantes que sí quiero mencionar antes de poner la respuesta a Laida Sansores al supuesto desacato, lo que fue muy sonado por Alejandro Moreno Cárdenas, del cual hemos estado hablando desde el martes del Jaguar pasado. Pues aquí está el Twitter de Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? De hace un rato, en donde hace una conferencia de prensa. Y en esta conferencia de prensa, Alejandro Moreno Cárdenas, bueno, aquí puso los fragmentos más importantes, me tuve que chutar gran parte de su conferencia de prensa, en donde son como 40 minutos, 20 en lo que inicia la transmisión y demás, y otros 20 de plática. Pero en esto, Alejandro Moreno Cárdenas dice, ¿no?, que el 22 de julio presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra la gobernadora de Campeche por violar la suspensión otorgada por un juez a su favor. Es claro que actúa con dolo, mala fe, poco respeto al poder judicial. Mire usted, el burro hablando de orejas. Exigimos se investigue el desacato y abuso de autoridad. Bueno, los mexicanos exigimos que se investigue a Alejandro Moreno Cárdenas por posibles delitos fiscales, por hablar con dolo, por hablar con mala fe y por hablar con nulo respeto. O sea, eso no fue poco, fue nulo respeto al poder por parte de Alejandro Moreno Cárdenas en los audios que ha exhibido Laida Sansores. Que a mí me disculpe el señor, pero la hipotenusa aquí está presente en todos los sentidos. Pero fíjese el mensaje al que quiero llegar. Todos los que están parados ahí, ¿qué madres están haciendo ahí? ¿Ese es Rolando Zapata Bello? Sí es Rolando. Sí, claro que es Rolando Zapata Bello. El que está ahí atrás. Sí, claro. ¿Qué hace Rolando Zapata Bello ahí? Y tiene unos kilitos de más y seguro se fue con el mismo cirujano de Alejandro Moreno Cárdenas porque tiene la piel estiradita. A ver, ¿qué están haciendo ahí estos políticos? Respaldando a alguien que se está quejando por un supuesto desacato, por violar una orden judicial que le impedía a una gobernadora ser transparente. A mí me encanta el ejercicio de transparencia que está haciendo Laida Sansores. Entonces, la señora está en un pleno ejercicio de transparencia, divulgando información en donde se exhiben delitos electorales, delitos fiscales. Perdón, ¿de qué me está hablando Alejandro Moreno Cárdenas? Por eso yo he insistido mucho en el tema, porque aquí hay dos tipos de periodistas y hay dos tipos de manejo de información. Los que quieren desviar por completo y hacer como que el contenido de los audios no existe, que son evidentemente los que responden a un Alejandro Moreno Cárdenas, que son los brothers, como Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, o los que sí queremos cuestionar el origen de los videos, adelante, pero no por cuestionar el origen de los videos, que ya lo ha informado la gobernadora, que vaya, digan que no es cierto, ok, investiguemos el origen de los audios, pero no por eso quiere decir que vamos a tener que olvidar, omitir o hacer como que no sabemos de la existencia de esos audios y del contexto y del contenido de esos audios. Así que, mire, escuche usted, yo sé y le pido una disculpa de antemano, pero escuche usted lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas en esta conferencia de prensa, que es algo que él ha estado sosteniendo. Y fíjese, lo que a mí me sigue sorprendiendo es la cantidad de personajes que están respaldando a Alejandro Moreno Cárdenas. No sé si no se han dado cuenta que entre más apoyen a Alejandro Moreno Cárdenas, más carrera política van a perder. No sé si no se han dado cuenta que entre más respalden a Alejandro Moreno Cárdenas, más credibilidad van a perder, más votos van a perder, se van a quedar sin carrera política, si es que todavía tenían alguna posibilidad de tener carrera política. El simple hecho de hoy respaldar a un Alejandro Moreno Cárdenas es peligroso, es delicado. ¿Por qué? Porque donde se le comprueben los delitos a Alejandro Moreno Cárdenas, que ya están abiertas las carpetas de investigación, y el señor termina en el bote, yo no sé qué van a hacer estos personajes, todos los que están ahí, yo no sé qué van a hacer. La diputada que está atrás de Alejandro Moreno Cárdenas es la diputada federal más joven de la Cámara, tiene 22 años. 22 años. Y a los 22 años está respaldando a este señor. Digo, estás arruinando tu carrera política si es que creías que existía una carrera política. Es de verdad
a mí me parece impresionante. Digo, hay algunos que ya la arruinaron, como Rolando Zapata Bello o como la propia Carolina Villano, pero dar tu carrera y dar la cara por este señor bajo las circunstancias en las que está, no solamente es arriesgado y peligroso para tu carrera política y para el futuro que quieran, sino que es denigrante, neta, porque no lo están haciendo por una violación al partido político, no, lo están haciendo por un berrinche del dirigente nacional. Lo están haciendo por defender al dirigente nacional de sus propias palabras. Aguas, aguas. Te voy a decir, hay 8 mujeres ahí en esa foto, o en ese video. Una de ellas ya dijiste quién es. Ella puede ser que sea un poco más entendible porque va iniciando, pero las otras 7, después de haber escuchado... Exactamente. Ahora, me parece muy interesante que nos demos cuenta de algo. Ya no están las mismas mujeres que apoyaban a Alejandro Moreno Cárdenas. Aguas, eso también es un tema. Las mujeres que normalmente estaban respaldando a Alejandro Moreno Cárdenas, una de ellas era la diputada Paloma Sánchez, ¿no? Pues yo no la veo ahí. Voló. La Paloma voló. Literalmente, ahí no está Paloma Sánchez. En los últimos videos o en las últimas conferencias de prensa de Alejandro Moreno Cárdenas, antes de esta, la diputada Paloma Sánchez estaba presente en todos y ya estaba con una cara. De verdad, la pobre mujer estaba con una cara de ¿qué estoy haciendo aquí? Con una cara de decepción, con una cara de preocupación, con una cara completamente descuajada. Paloma Sánchez es la diputada que justamente fue grabada por, si no estoy mal, por Godoy, cuando estaban en la reforma eléctrica. Creo que él es el que la graba, que le reclama y le dice, bueno, es que ¿por qué estás haciendo esto? La gente, esto te va a costar, te va a pasar factura políticamente. Y ella dice, pues yo no voy a ir a buscar el voto de la gente, al final soy pluri y a gusto. Ella es Paloma Sánchez, la que en la reforma eléctrica se fue a burlar de los manifestantes que querían que se aprobara la reforma. Todos nos acordamos de Paloma Sánchez, diputada del PRI, que dijo, pues yo soy pluri y a gusto. Bueno, pues de los creadores de Soy Pluri y a gusto ya no está aquí, A raíz del último audio en donde Alejandro Moreno Cárdenas escucha clarito cómo insulta y cómo se dirige a las mujeres y cómo se dirige a los periodistas, muchas mujeres que estaban que lo respaldaban en conferencias de prensa previas a ese audio, hoy ya no aparecen aquí. Y entre ellas rescato el caso de la diputada Paloma Sánchez. ¿Curiosidad? Yo no lo creo, pero escuche lo que dice en esta ocasión, a unas horas del martes del Jaguar, Alejandro Moreno Cárdenas. El 22 de julio presenté ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche y demás responsables por la grave violación a la suspensión de pleno otorgada por un juez de distrito en mi favor, toda vez que la suspensión surte efecto al pronunciarse y no al notificarse. Claramente, la gobernadora actuó con dolo, mala fe y poco respeto al Poder Judicial. Esta denuncia lleva su curso, pero en tanto exigimos a la Fiscalía General de la República que se investigue el desacato a la orden de un juez de distrito con celeridad y legalidad. Exigimos justicia en el caso porque observamos un desprecio total hacia las leyes y un abuso de autoridad flagrante en contra de la Constitución, del Poder Judicial por parte de la gobernadora de Campeche. El 22 de julio presenté ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche y demás responsables. Está muy cañón que, y me llamé, no recuerdo el nombre de la diputada que está atrás, la de la diadema. Ella es, insisto, ella sí es la diputada más joven de la Cámara. Tiene 22 años, ella entró de 21 años a la Cámara el año pasado. Y ella es la presidenta de la Comisión de Juventud. Me acuerdo mucho de ella porque su propuesta en materia de jóvenes era que se erradicara el programa, imagínate, que vaya, yo creo que ahí habrá un poco la inexperiencia mezclada con la ideología del partido, pero ella proponía que se erradicara el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que el dinero para los jóvenes se entregara a través del INJUVE.
quienes hemos estado metidos en política, o estamos, vaya, que en algún momento estuvimos cerca de esas instituciones, o hemos tenido algo que ver con instituciones. Carla Ayala. Sabemos que el INJUVE sirve para dos cosas, y tristemente solo sirve para dos cosas. Para tener a un representante de jóvenes dando vuelta por México intentando hablar de los jóvenes, y nada. Para eso sirve el INJUVE, lamentablemente, y eso ha sido toda la vida, porque el INJUVE, lejos de presentar sus propios programas para fortalecer la vida política de los jóvenes, para fortalecer a los jóvenes y demás, el Instituto de los Jóvenes, lejos de hacer eso, se ha dedicado más justamente a ser al que buscan para ir a conferencias, para que lo invitan como representante de jóvenes en las pláticas aquí en todo México. O sea, va a ser como una gira, como, yo soy el representante de los jóvenes en México, pero no trae una agenda real de programas para los jóvenes, y eso ha sido toda la vida. El programa juvenil hoy por default es Jóvenes Construyendo el Futuro o Jóvenes Escribiendo el Futuro. Así que lo que proponía Carla Ayala, presidenta de la Comisión de Juventud, era justamente de que el dinero se erradicara de la comisión, o sea, se erradicara de esos, se desaparecieran estos dos programas y se entregara a través del INJUVE a los jóvenes. ¿Bajo qué esquema? Nunca lo explicó, pero bueno, esa era su dinámica. Entonces, le platico un poquito esto, porque quiero quizás pensar que en el caso de Carla Ayala, que es la más joven de ahí, está hablando la inexperiencia, ¿no? Me pongo quizás un poco en su lugar y digo, bueno, podría ser la inexperiencia, no lo sé. Pero en el caso de las demás diputadas, ahí no habla la inexperiencia, y que me disculpen, ¿eh? Ahí está hablando algo más. Y justo le decía al señor productor antes de entrar que aquí el tema, y me decía, es que yo no veo, por ejemplo, a Claudia Ruiz Massieu, y le dije, ni la vas a ver, porque los senadores no fueron impuestos por Alejandro Moreno Cárdenas, y esto es que hay que entenderlo. Alejandro ha logrado mover a los diputados del PRI y a ciertos gobernadores que ni siquiera los logró mover porque fueron puestos por él. Los diputados que actualmente están en la Cámara la mayoría fueron puestos por él. Siguen las instrucciones de Alejandro. Es decir, de ahí radica el que muchos asumamos que los PACs, el famoso PAC que obtuviera Alito, venía de algunas legisladoras del PRI impuestas por él, porque eso es justamente lo que hizo Alejandro Moreno Cárdenas. Con los senadores él no se pudo meter, y recordemos por qué. Cuando estaban buscando el tema de los senadores, él todavía era gobernador de Campeche. Ahí no era el presidente nacional del PRI, eso fue en 2018. El tema de los senadores, pues les tocó al equipo de campaña del PRI, que en ese entonces pues estaba José Antonio Meade, Osorio Chong, etcétera. Entonces, hay una diferencia, hay una división muy importante entre los senadores y los diputados. Los diputados creen que están jugando matatenas, mientras los senadores están exigiendo la renuncia de Alejandro. ¿Y por qué digo todo esto y por qué pongo esto en contexto? Y ustedes dirán, Meme, es que ¿por qué nos enfocamos tanto en el PRI? Es que sí es histórico, oigan. Sí es histórico que el que fuera el partido más grande de México, el que fuera el partido que inició por organizar la vida política del país, por darle nombre y apellido, el de las instituciones y todo esto, ahora se haya convertido en esto. Eso es lo histórico del tema del PRI, eso es lo histórico. Que el PRI pasó de ser el partido más grande de México, el que gobernó durante 90 años, en varios estados, y que hoy por hoy el PRI esté reducido a esto, a perder el registro en un estado y a desaparecer de la faz de México, solamente quedarse, y si bien le va, con 2 estados, si bien le va a quedarse con 2 estados, que sería el caso de Durango, y si es que Coahuila, porque el Estado de México yo lo veo complicado. Imagínese en lo que ha terminado el PRI. Así que sí es histórico. Y lo mejor es que Laida Sansores le pone su sabor a todo esto. Así que bueno, para complementar la sazón, el sazón, mi mamá me va a decir como que la sazón, para complementar el sazón de este guisadito, vamos a escuchar lo que dijo Laida Sansores el día de hoy y cómo explican paso a paso que Alejandro Moreno Cárdenas no tiene toda la razón en cuanto al tema de los amparos, que sí, efectivamente, nosotros platicamos con un abogado, con mi querido César Gutiérrez Priego, quien le mando un abrazo, platicamos con él la semana pasada y le preguntamos este tema y me dijo, sí, efectivamente, el amparo surte efecto en cuanto aceptan el amparo, punto. Pero, como es un amparo que requiere una acción de una autoridad, se requiere notificar a la autoridad para que
pueda surtir efecto como tal, porque es imposible que piense Alejandro Moreno Cárdenas que simplemente porque el amparo ya le dijeron que sí, Laida Sansores inmediatamente va a dejar de publicar los audios. ¿Por qué? Porque tiene que ver bajo qué condiciones se aceptó el amparo. Si fue una suspensión plena, si fue parcial. Vaya, Laida, o sea, para eso está el documento. Por eso es que se le tiene que notificar. Entonces, es imposible pensar que también Laida Sansores va a estar pegada a las redes sociales de Alito, esperando a ver a qué hora el señor informa que ya le aceptaron el amparo como tal y que entonces sí, ya va a poder Laida Sansores dejar de publicar y él va a poder vivir tranquilo. Es imposible pensarlo. Así que justamente platicando con el abogado César Gutiérrez Pirego nos explicó cómo era la dinámica y cómo es que la dinámica, al menos en este tema, se concentra en algo bien sencillo. En el tema de, pues aquí sale el amparo, efectivamente a partir de ese momento surte efecto, pero pues como requiere una acción, o sea, requiere que esto es un amparo para evitar algo, que es una acción del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, pues se le tiene que notificar, le tienes que avisar que a partir de ese momento ella ya no puede publicar los audios, ella ya no puede hablar del tema, le tienes que avisar. Y es a partir de que le avisas cuando ahora sí ella ya tiene elementos para decir, bueno, pues ya me avisaron, efectivamente ya no lo puedo hacer. Aunque Laida Sansores es bastante inteligente, insisto, encontró la manera creativa para darle la vuelta a esos amparos. Por lo pronto, escuche usted la respuesta de Laida Sansores, que también salió en el martes del Jaguar, sobre el famoso asunto de los amparos, el desacato, la orden judicial, que sí, que sí no, que sí Macarena y ajaja. Nos tiene que hoy no vamos a poder pasar audios ni hablar del señor, del brother, porque lo suspendió, tuvimos un amparo, una suspensión, pero que sí quisiera, le pedí a Juan Pedro que lo explica con mucha puntualidad, cómo es que funciona esto del amparo, porque hay quienes dicen, y sobre todo el señor brother, empieza, no, que el desacato y que el recato y que quién sabe qué. Entonces, yo te quisiera, para que los ciudadanos sepan que si hubo desacato, cómo es que, por qué es que se dio este rarísimo y extraño amparo que no se esperaba porque ya se había pues dado un fallo en contra, ¿no? El día anterior. De acuerdo, gobernadora, claro que sí, muchas gracias y buenas noches a todos. El tema de los amparos, como lo hemos comentado, son dos amparos distintos que han seguido su secuela procedimental, tanto en la Ciudad de México, en Campeche, como en Nuevo León. El primer amparo, o el primer tema del amparo, al final del día es un amparo que se promueve en la Ciudad de México, donde el juez de distrito de amparo en materia administrativa en el primer circuito Ciudad de México se declara incompetente a establecer que es en razón del territorio a que le toca conocer. Por ende, se remite a un juzgado de distrito, al segundo distrito, en Campeche, quien determina que tampoco es competente porque aquí el acto más allá, como lo que se establece en la demanda de amparo, es que se han realizado difusiones sobre distintas plataformas, propiamente la ejecución del acto no es en un lugar determinado, sino que pueden ser en distintos circuitos. Por ende, el tribunal competente para conocer del mismo es donde se formula la demanda de amparo. Ante ese conflicto competencial, porque el juzgado de distrito en Ciudad de México no acepta la competencia que otra vez le determina Campeche, pues un tribunal colegiado resuelve y determina que efectivamente corresponde conocer en dónde se interpuso la demanda y por ende es el juzgado de distrito, el 16º distrito de amparo en materia administrativa en la Ciudad de México, quien debe conocer y resolver sobre ese juicio de amparo. En materia de amparo, pues se busca propiamente también una suspensión o una medida provisional. En el tema de esa suspensión fue negada por ese juzgado 16º distrito en materia administrativa. Se la negaron al señor brother. Entonces, hasta ese momento hubiésemos nosotros podido tranquilamente pasar. De todas maneras, pues lo pasamos, pero hubiese sido con más tranquilidad, ¿no? Y de hecho se niega el 18 de este mes, un día antes del programa. Ahí se emite la resolución de suspensión provisional donde es negada esa suspensión que fue solicitada por el quejoso. Ese es el mundo de estos amparos Ciudad de México Campeche. Paralelo a ello, existe una litis constitucional que se promueve en Nuevo León, el 14 de este mes. ¿Y qué tenían que ir a hacer a Nuevo León?
Pues bueno, alegando una jurisdicción de carácter penal. Ese tribunal en Nuevo León, porque justo es un juzgado de distrito en materia penal, determina que tampoco es competente y de igual manera, por ende, no se pronuncia sobre la suspensión. Pero justo el mismo día del programa del Martes del Jaguar, concede una suspensión de oficio y de plano. Una suspensión de oficio y de plano. El mero día. Por Así. eso es que no nos enteramos, por eso me digan, ¿cuál desacato? Pues si yo no soy adivina, no soy bruja, entonces, pues cómo iba a saber que sí había un juez y sobre todo en Nuevo León, nosotros le estábamos dando seguimiento a la resolución del juez de aquí. Cuando vimos que el día anterior había dicho, negado la suspensión, pues nosotros adelante y preparamos muy bonito nuestro programa, ¿no? Pero sí. Entonces, bueno, que llega que siempre el juez de Nuevo León concede una suspensión de plano y de oficio que sí está prevista en la ley de amparo, pero con un catálogo de conductas de bienes jurídicos tutelados de la mayor relevancia. Es decir, ese tipo de suspensiones que se otorgan sin necesidad de una audiencia incidental es porque en realidad se encuentra una persona en una situación de vulnerabilidad extrema donde peligra su vida o su integridad. Y son ciertos supuestos muy claros, que me gustaría leerlos, si usted me permite, sí, mi amor, porque la ley de amparo es muy clara. Tú déjanos aquí muy claro, porque entonces ahora resulta que yo soy la torturadora, ¿no? Y establecer que toda esta información que estamos compartiendo es pública. Cualquier ciudadano puede entrar al portal del Poder Judicial Federal y establecer esta cronología que estamos estableciendo de ambos amparos y los supuestos. Pero los supuestos jurídicos del 126 de la Ley de Amparo para otorgar una suspensión, como la que se concedió, son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el 22 constitucional. El 22 constitucional que prohíbe que una autoridad establezca una pena de muerte, de mutilación, de infamia, de marca, de azotes, de palos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo lo hemos azotado? No. De tormento. No mentir. De tormento de cualquier especie, una multa excesiva e inclusive una confiscación de bienes. Y cualquier otra pena inusitada y trascendental. Es decir, hemos leído 17 categorías que son en las únicas en las cuales se puede otorgar una suspensión de plano. Ahora, invariablemente, como usted lo ha establecido, y esto también ya es público, se interpuso ya el recurso de queja contra esta determinación y bueno, se remitirá a un colegiado para que conozca de la misma. Hay que dejar algo muy claro, gobernadora, como usted me ha pedido que lo hagamos, pues al final del día esta suspensión parte de una pena, que usted debería de imponer una pena, que deberían de ser estas conductas, pero algo sumamente importante. Al final del día se hace en un contexto que es público, que un juez puede sin duda ponderar la conducta y conocer la lesividad o esta tutela preventiva que debe atender para proteger a cualquier quejoso. Esto era en un escenario totalmente público, porque como se establece en la propia demanda y en la resolución, se hace a través del programa Martes del Jaguar, que es consultable, se sabe que en qué esfera se daba y sobre todo muy puntual. Ya la Suprema Corte ha determinado claramente que el escrutinio de cualquier alto funcionario se encuentra en un umbral mucho más limitado de cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque aquí lo que debe prevalecer, podría haber colisión de distintos derechos. Sí, la libertad de expresión que se tiene sin duda, pero también el derecho que tiene la ciudadanía de conocer, de tener acceso a esa información. Justo por eso se establece que ese umbral de cualquier funcionario público se encuentra limitado a cualquier escrutinio social o cualquier escrutinio público. Y se trata... Claro, por eso tu vida pública, cuando eres un funcionario, tu vida privada, cuando eres un funcionario público, siempre está en un hilo, ¿no? Y hay un hilo invisible en donde tú llegas a ser criticado, ¿no? Porque estás muy expuesto, pero además, entonces, él tan macho, que nadie lo dobla, que no sé qué, entonces resulta que él es el indefenso, yo soy la torturadora, ahora sí que pobrecito, ya hasta me dio ternurita, ¿no? Pero no puede ser porque inventan, porque además, pero fíjate, ¿qué pasaría? Ya ahorita el juez sí, tiene que resolver, ¿no? Pero antes de resolver, pues tendría cuando menos que hacerle alguna pruebita. Y si el señor está dañado psicológicamente por la tortura psicológica que sufrió, entonces cuidado, porque uno que estudió psicología
sabe que la tortura te deja secuelas que son muy profundas, que no se resuelven de la noche a la mañana, que entonces él tendría y que inmediatamente ahorita tendría que estar siendo tratado, que anda paseándose, que se fue a no sé dónde, que ya la alerta de pues que no viajara y hasta se la quitaron porque ya se amparó y no sé qué. Entonces también ya anda viajando por el mundo. Pues si está mal psicológicamente, que vaya a un hospital, que lo atiendan. Pero además, oye, pues ya no debería de ser, imagínense, tener cargos públicos, una persona que está mal psicológicamente, porque fíjate que el torturado cae en un estado de depresión, de angustia, debe estar tomando pues muchos medicamentos, pierde el control de sí mismo, el control pasa a la persona que infringe la tortura, o sea que yo soy la que tengo el control sobre su vida, ¿no? Así que, no, lo que me está planteando está grave. Hay un parámetro, sin excederme, gobernadora, pero hay un parámetro de una ley general para prevenir, erradicar y sancionar la tortura y cualquier otra pena inusitada. Hay un manual que es un protocolo de Estambul de ciertos elementos que se deben considerar para que una persona sea sometida a tortura, sin duda, y existe una convención interamericana también en la cual el Estado mexicano es parte. Es decir, con todo ese marco normativo, si bien a efectos de la suspensión no se tendría que acreditar o no la tortura, sí tener mínimos elementos indispensables para determinar o presumir que efectivamente nosotros se podría, todavía no tenemos qué fue lo que dijo exactamente el juez, en qué se basó para concederle, porque ya entonces salió del ámbito administrativo, pasó al ámbito penal y el juez determina que sufre tortura psicológica. Entonces eso es lo que nos parece grave y luego pues dijimos, pues el juez es un brother, ¿no? Eso es lo primero que piensas, porque además hay otros antecedentes de los que se habla, que me gustaría que viniera aquí el Juanito, que está enterado de todo lo que pasa, él le encanta, él practica el arte de contar la vida de los otros con una gran elegancia. Así que, Juanito, acércate, porque tú decías que ese juez tiene algunos señalamientos que habrá que investigarlo, no lo estamos acusando, pero ya tan solo eso a nosotros nos crea la duda, ¿no? Definitivamente, porque dicen que dio un amparo, algo me decías el otro día, Juanito. Sí, buenas noches. Pues es que ya da miedo hablar, porque luego lo acusan de todo a uno y luego torturador, y no vaya a ser que luego diga que lo secuestramos y termine como el síndrome de Estocolmo y diga que se enamoró de nosotros o algo así, ¿no? Eso sí está bien grave. Pero definitivamente este problema del juez pues ya trae sus aristas, porque hay en las redes, se ha hecho famoso este juez precisamente por defender a asesinos, a violadores, a sicarios, y lo último que se supo de él es precisamente que le había dado pues libertad a un asesino que en Facebook anunciaba que iba a matar gente y que terminó matando a su suegra, que era un desquiciado, un desequilibrado, y él sin ninguna prueba psiquiátrica pues simple y llanamente le da salida, él llega, mata a la suegra, le vuelve a dar salida y todavía anuncia en el Facebook, por eso es el asesino del Facebook, que iba a seguir matando. Entonces, pues ya de antemano yo creo que la judicatura debería de meter mano, porque no es el único caso que se está dando. Hay otro caso de una sicaria que también estaba en este mismo tenor y él le da libertad. Entonces, pues eso nos hablaría de un poder judicial pues que está en entredicho, de claroscuros, y como se menciona en este caso, pues tendría que haber dado un estudio psiquiátrico para saber pues en dónde se le estaba dañando, porque entonces entendemos que de acuerdo a los psiquiatras, de acuerdo a los psicólogos, cuando tú ya entras en un estado depresivo, cuando tú ya te sientes agobiado, pues tienes que empezar a medicarte y desde ahí ya tus sentidos no están al 100%. Entonces yo no entiendo cómo se atreve a dar incluso conferencias, porque pudiera dar dislates. Al final del día representa gente, representa un partido, representa una fracción parlamentaria que pues pareciera que está en contra de México, y ahora entendemos por qué. Pudiera decirse que están en las locuras de este personaje, ¿no?
No, sí, es preocupante. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, Pedro, para defendernos? Sí, sin duda, gobernadora, pues es una estrategia integral desde el punto de vista jurídico, Ajá. donde ya se recurrió esta suspensión de plano otorgada, un tribunal colegiado corresponderá resolver, pero, y bueno, invariablemente también en su caso, determinaciones que se tomen en cuanto al actuar de la actividad jurisdiccional. Gobernadora, Nosotros lo impugnamos. Sí, claro, impugnamos ya esta suspensión de plano, ya se recibió de hecho desde el día viernes y un tribunal colegiado le corresponderá conocer y decidir si subsiste o no esta suspensión de plano otorgada. Lo que usted me comentaba, gobernador, hace un momento ponían en pantalla el tema del criterio de jurisprudencia por lo que hace al desacato. Creo que sí es importante también establecer y dejar claro esa parte. La Corte ya determinó muy claramente, si bien es cierto, sí, cualquier autoridad está obligada, no a partir de que le notifican, pero sí a partir de que se emite una resolución de suspensión, tiene una lógica para efectos de la suspensión, es decir, para efectos de preservar la protección de cualquier quejoso. Pero eso no hace per se que se constituya el delito de desacato. Justamente ahí subrayamos en amarillo, se ve está en pequeño, pero me gustaría leerlo. Lo que sucede con la notificación. Tráiganse sus lentes o tráiganse un perro y les ayuda a leer. que es la determinación que hace la Corte. Si bien reconoce, en la autoridad desde el momento de la concesión de la suspensión existe la obligación para que mantener las cosas en el estado en que se encontraban y no hasta su notificación. No obstante, aclara la misma Corte. Lo que sucede con la notificación es que solo a partir de entonces podría considerarse que la autoridad, conociendo de la suspensión, puede estar en desacato por ejecutar actos de los que tiene conocimiento. A partir de la notificación. ¿Y a nosotros cuándo nos notificaron? A las 9:17 del día miércoles. Entonces, dije, a partir de ahí, sin duda, ya se dio cumplimiento justo a los términos. No, estamos, pero así santitos, ¿eh? Nos decimos, ya ni el nombre, ni el nombre, para que no nos vayan el juez se vaya a enterar por allá, ¿no? Sí, estamos siendo muy cuidadosos y creo que esto lo deja muy claro porque él sigue insistiendo en que hay desacato. No hay ningún desacato y aquí está la ley subrayada muy bien, Juan Pedro, perfecto. Y yo también quisiera que se presentara una queja ante el Consejo de la Judicatura. ¿Sí se está trabajando? Sí se está trabajando, gobernador, y seguramente esta semana queda presentada por el actuar de esta suspensión de oficio y de plano. Que se revise, porque ya da preocupación que exista el broderismo que también en el Poder Judicial. Ya lo vimos con los empresarios, con los periodistas, y ahora va también a tener sus brothers en el Poder Judicial. Ahí sí que es preocupante, porque yo les voy a decir una cosa, ¿sí? Hay una gran diferencia entre un hermano como el que yo tuve, que son regalos de Dios, regalos de la vida, y un brother, ¿no? Porque el broderismo se ha convertido en una industria, sobre todo aquí en Campeche, ¿no? Ya sabemos quién es el gerente del broderismo, pero los hermanos son hermanos de sangre, los brothers son hermanos sangrientos, que entonces se alimentan de chuparle la sangre a los otros. Esa es la gran diferencia que se tiene. Se convierten en sus cómplices, no hay límites porque siempre va a quedar el honor del brother. Y el brother se la juega hasta el precipicio y hasta la ignominia, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. En cambio, un hermano que te quiere te va a decir, no, esto no es correcto, funciona como tu alter ego, te lleva por los buenos senderos, y en cambio el brother te lleva a recorrer, es tu compañero de los caminos de la oscuridad. Esa es la diferencia entre un hermano y un brother, como los que hoy estamos viendo, que traicionan su función de periodistas con tal de servirle, porque los brothers no son regalos de la vida, se compran y se compran caros. Entonces, creo que esa es la gran diferencia y que, pues... No, y llama la atención que sea precisamente en Nuevo León. En Nuevo León, sí, yo digo, ahí también al prófugo le dieron el visado, entonces el broderismo en Nuevo León... también ahí le dieron su visa. Ay, no, ya hay muchas casualidades, ¿verdad? Que entonces también porque está un partido político ahí en el poder, entonces dan todas las facilidades. Da vergüenza, pero yo espero que el Consejo de la Judicatura, que preside un hombre que nos ha mostrado una nueva Suprema Corte con otra visión social y más humana como la esperábamos nosotros, Saldívar,
pues se pueda llegar realmente a una determinación y un estudio a fondo de si está actuando bien, porque tenerlo en Nuevo León o en Cacalandia, donde fuera, es realmente un peligro para los ciudadanos. Así que muy bien, muy buen trabajo, muchísimas gracias. Entonces todavía no tienes que llevarme chocolates, sino que sea me llevas palomitas ahí a la... No, ¿no? pasar, Entonces, gobernador. bueno, ya, gracias, muchas gracias. Bueno, Ah, cómo me encanta. Ah, cómo me encanta. Me tienes ira. Como, dice, como el meme. Me tienes ira. Me tienes ira. En vez de mirar. Ah. Así. No, la gobernadora de verdad me tiene muy... La verdad es que sí me tiene contenta en la forma en la que informa, la forma de comunicar de Laida Sansores. Tiene chispa. Eso ya lo hablaremos en otro programa, pero aquí quiero rescatar datos muy importantes. Primero, la gobernadora dice, ahora soy la torturadora, ¿no? Ahora soy la torturadora. Y nada más, ira del verbo irar.